Seguramente ya te ha pasado esto. Estás viendo un reloj, te encanta, y justo antes de comprarlo se te escapa la frase. Bueno, total, esto es una inversión. Quiero que te quedes con esa frase, porque nos vamos a pasar los próximos 20 minutos destrozándola con datos. Y no te voy a hacer esperar para el primero. En marzo de 2022, un Rolex Daytona de acero se vendía en $53,000. 11 meses después, el mismo reloj, $27,000, la mitad. Y aún así, la gente lo sigue comprando, diciendo exactamente lo mismo que tú acabas de decir. No solo relojes de $50,000, también el tipo con el Seiko de 300, el Hamilton de 500, el Casio de 60. La palabra se repite en todos los niveles, aunque las razones detrás de cada uno son completamente distintas, como vas a ver en un momento. Así que vamos a entender qué está pasando de verdad, porque no tiene nada que ver con el reloj. Tiene que ver contigo, con tu pareja, con la conversación que tienes en tu cabeza cada vez que ves algo que quieres y no sabes cómo justificarlo. Y te prometo que para el final vas a ver esa frase completamente distinto. Sigamos con los números, porque hay más y hay que verlos juntos. Un estudio de la industria calculó que un reloj pierde, en promedio, 32,9% de su valor en el primer año. No en 10 años, en uno. Tag Heuer, Breitling, Hublot, Panerai. Sus modelos de entrada pueden perder hasta la mitad de su valor apenas salen de la vitrina. Y ni Rolex se salva del todo. El Patek Nautilus 5711 llegó a pedir $200,000 en su punto más alto. Hoy vale la mitad. El Daytona, el mismo que mencionamos al inicio, se recuperó parcialmente después de su caída hasta unos $38,000. Pero fíjate en algo, ese recuperó parcialmente sigue siendo casi 30% abajo de su pico. Y el Submariner, el GMT Master 2, perdieron un porcentaje muy parecido en el mismo periodo. Aquí va el dato que de verdad debería hacerte pensar. Un distribuidor del mercado gris en Estados Unidos tenía a principios de 2024 un inventario de relojes deportivos de acero valuado en $400,000. Ese mismo inventario, sin vender una sola pieza, hoy vale $280,000. $120,000 evaporados en el papel. De un comerciante profesional, no de un influencer vendiéndote un sueño en redes sociales. Y aquí está lo más irónico de todo esto. Morgan Stanley, el banco de inversión, el que literalmente vive de saber qué es un buen activo, publicó un análisis sobre esto. Su conclusión, resumida, la idea de que un Rolex siempre sube de precio ya está demostrada como falsa. Cuando un banco de inversión sale a aclararte que tu reloj no es una inversión segura, algo se rompió. Y no es solo Morgan Stanley diciéndolo desde afuera. Los números internos de la industria lo confirman. El número de Rolex nuevos, sin usar, disponibles en Chrono24, se duplicó desde mediados de 2022. Pasó de 19,000 piezas a más de 38,000. Eso no pasa cuando hay escasez real. Eso pasa cuando todo el mundo que compró para revender se da cuenta al mismo tiempo de que ya nadie más quiere comprarles a ellos. Otro índice, el de Bloomberg, que mide el mercado de forma totalmente independiente, marca una caída todavía mayor, 40% desde el pico. Dos mediciones distintas. Misma conclusión. Esto ya no es un rumor de foro de internet. ¿De dónde salió esto? 2020, encierro. Nadie viajaba, nadie salía a cenar, nadie gastaba en experiencias. Y todo ese dinero tenía que ir a algún lado. Ahí nació lo que la industria llama watch flipping. Comprar relojes de lujo no para usarlos, sino para revenderlos. Por un rato funcionó. Un Submariner de acero, que en tienda costaba $9,000, se revendía en 16. Un Daytona edición John Mayer, que se listaba en 32,000, llegó a venderse en más de 120,000. Gente haciendo fila afuera de boutiques a las 5 de la mañana, no para usar el reloj, sino para revenderlo esa misma tarde con ganancia garantizada. Se sentía como el activo perfecto, nadie perdía, todos ganaban, el precio solo subía. Ese tipo de sensación, esto solo puede ir para arriba, es exactamente la misma que precede a cualquier burbuja, en cualquier mercado, en toda la historia. Pero la demanda nunca fue infinita. Era solo gente comprándole a otra gente que también estaba especulando. Y en algún momento alguien tenía que ser el último comprador. Nadie quiere ser ese.
Nadie cree que va a ser ese. Y sin embargo, alguien siempre lo es. Marzo de 2022. Desde entonces, el índice que sigue el mercado de reventa de Rolex lleva cayendo 13 trimestres seguidos. Fuera de 3 marcas, Rolex, Patek, Audemars, el reloj de lujo promedio vale hoy 31% menos que su precio de tienda. O peor, y uno de los propios distribuidores golpeados. Por la caída lo dijo mejor que cualquier analista. Su frase fue, básicamente, la gente estaba pagando precios ridículamente inflados por relojes que en realidad no eran tan raros. Cuando suficiente gente se dio cuenta de que había decenas de piezas sin usar disponibles en cualquier momento, la ilusión de escasez se rompió sola. Y cuando la escasez se rompe, el precio que dependía de ella se rompe con ella. Ok, pausa. Porque aquí viene la parte que en verdad importa, y quiero que la agarres bien, porque el resto del video se construye sobre esto. Si los números son tan claros, si hasta Wall Street lo está diciendo en voz alta, ¿por qué la gente sigue comprando relojes usando la palabra inversión? Esa pregunta no tiene nada que ver con el reloj, tiene que ver contigo. Y la respuesta te va a incomodar un poco, pero quédate, porque para cuando termine este video vas a entender por qué esa incomodidad no tiene nada de malo. De hecho, vamos a regresar a esto exacto en el minuto 15. Guárdalo. Y mientras tanto, quiero que hagas un ejercicio pequeño. Piensa en el último reloj que compraste o el próximo que quieres comprar. Piensa en la frase exacta que usaste o que ya tienes lista para justificarlo. ¿Es una inversión? ¿Va a durar toda la vida? ¿Es una pieza clásica que nunca pasa de moda? Guarda esa frase también, porque en un rato la vamos a poner bajo la misma lupa. Hay un concepto en psicología del consumo que se llama contabilidad mental. Tu cerebro no trata el dinero como un solo bloque, lo divide en categorías: renta, súper, y esa categoría incómoda, cosas que me hacen sentir bien. Gastar ahí sin ninguna razón práctica detrás se siente como un capricho. Un estudio de 2025, publicado en Frontiers in Psychology, encontró algo muy puntual sobre esto. La contabilidad mental no solo organiza cómo gastas, también funciona como mecanismo de autojustificación. O sea, buscas razones para que un gasto emocional se sienta racional. Y ahí es exactamente donde entra la palabra inversión. Convierte lo quiero en es inteligente. Convierte me hace sentir bien en me va a hacer ganar dinero. No es que estés mintiendo a propósito, es que necesitas ese permiso para no sentir culpa. Y aquí hay algo que probablemente nunca te han dicho así de directo. El reloj es, para la mayoría de los hombres, la única pieza de joyería que se permiten. Nada de collar, nada de anillos, más allá de la argolla, nada de pulseras. El reloj es la excepción, el único objeto que un hombre puede ponerse en la muñeca todos los días sin que nadie le pregunte nada. Por eso duele tanto admitir que lo compraste solo porque te gustaba. Un hombre comprando algo solo porque le gusta todavía se siente culturalmente como una debilidad. Así que en vez de decir me encantó cómo se ve, decimos es una buena inversión. Es más fácil de defender frente a tu pareja. Es más fácil de defender frente a ti mismo. Pero fíjate en la contradicción. Casi nadie que compra un reloj como inversión lo termina vendiendo. Para cuando llega el momento de venderlo, ya está en la muñeca todos los días, ya tiene rayones, ya tiene una historia. Y la excusa financiera se derrumba sola. Piensa en un ejemplo concreto. Un hombre le dice a su pareja, no te preocupes, esto en realidad es una inversión. 9 de cada 10 veces esa frase no es un plan financiero. Es un permiso disfrazado de responsabilidad. Hay una segunda pieza de esto y se llama adaptación hedónica. Tu cerebro se acostumbra rápido a cualquier cosa nueva y regresa a su nivel normal de felicidad. Compras el reloj, los primeros días no dejas de mirarlo. Unas semanas después ya es solo tu reloj. Si la razón real por la que lo compraste era esa descarga de emoción, esperar a que suba de precio no te devuelve nada de eso. Por eso hay coleccionistas que rotan de reloj en reloj cada pocos meses bajo la excusa de optimizar la colección. En el fondo no están optimizando nada, están persiguiendo la misma descarga inicial con un objeto distinto cada vez. Es el mismo mecanismo que te hace revisar el teléfono sin razón, solo que aquí cuesta miles de dólares en vez de segundos de tu atención. Y no hay nada malo en disfrutar la novedad, en serio. El problema es solo cuando confundes esa búsqueda de novedad con una estrategia financiera. Son dos cosas distintas, aunque a veces vivan en la misma decisión de compra. Y hay algo más que vale la pena decir aquí, porque casi nadie lo dice así de directo.
El reloj es probablemente de las pocas cosas que un hombre puede comprar solo porque le gusta sin tener que dar más explicaciones que esa. No necesitas justificar por qué te gustó una playera. No necesitas justificar por qué te gustó una canción. Pero con el reloj, de alguna forma, sentimos que sí. Y esa presión no viene del reloj. Viene de una idea muy vieja de que un hombre gastando dinero en algo solo bonito está haciendo algo que no debería. Rápido paréntesis antes de seguir. Si te está gustando cómo armamos este criterio, sin meterte a comprar nada nuevo, tengo un librito que se llama El Sistema Anti-Hype. Son los filtros que uso yo mismo antes de comprar cualquier reloj, para no caer en hype ni en marketing disfrazado de necesidad. No es una guía de qué comprar, es un sistema para pensarlo tú solo. Está en la descripción y también lo dejo fijado en comentarios por si le quieres echar un ojo. Regresamos al tema. Aquí es donde los datos se ponen interesantes, porque cuando le preguntas a la gente en encuestas anónimas, sin que nadie los esté juzgando en un comentario de YouTube, la historia cambia por completo. Un estudio de la industria del 2025 encontró que 53% de los hombres usa su reloj por valor sentimental, no por retorno financiero, por sentimental. Piénsalo, más de la mitad admite cuando nadie los ve que la razón real no tiene nada que ver con dinero. Una graduación, un ascenso, un reloj heredado que ya ni siquiera da la hora exacta, pero que jamás venderías por ningún precio del mundo. En una hoja de cálculo, ese reloj vale casi nada. En tu vida real no tiene precio. Eso no se puede medir en un índice de precios. No aparece en ninguna tabla de depreciación. Y sin embargo, para la persona que lo usa, es el reloj más valioso que tiene. El mismo estudio encontró que 54% de los coleccionistas dice que lo que más valora es literalmente la sensación de usar un reloj bonito. No la posibilidad de revenderlo, la sensación. Y aquí va la parte que de verdad te importa a ti si tu presupuesto real anda entre $100 y $500. Nadie te vendió la mentira de la inversión con un Seiko 5. Nadie te dijo que tu Hamilton Khaki Field iba a pagar tu retiro. Nadie especula con un Orient Bambino. Y eso, que suena a desventaja, en realidad es tu ventaja más grande. Vuelve un segundo a la frase que guardaste hace un rato. Si era algo parecido a es una inversión, va a durar toda la vida o nunca pasa de moda. Mira si esa frase describe el reloj o si en realidad está describiendo lo que tú quieres sentir al usarlo. Casi siempre es lo segundo. Y no pasa nada, solo que ahora ya sabes distinguirlo. Porque tú compraste tu reloj sin necesitar la excusa. Te gustó cómo se veía, te quedaba bien, tenía la energía correcta para ese día. Esa razón es completa por sí sola. El que se gastó $30,000 en un Daytona sí necesita una historia sobre inversión, porque $30,000 es mucho dinero para justificar solo con me gustó. Tú, con tu Seiko de 300, nunca tuviste que construir esa mentira. Ya estabas comprando honesto desde el principio. Y eso no te hace un comprador menos serio, te hace uno más libre. No vas a estar revisando Crono 24 cada semana para ver si tu Hamilton subió. Lo vas a usar, se va a rayar, se va a volver tuyo de verdad, en el sentido en que un objeto se vuelve tuyo cuando dejas de pensar en lo que vale y empiezas a pensar en lo que significa. Pregúntale a cualquier coleccionista en privado cuál es el reloj al que más le tiene cariño. Casi nunca es el más caro de su colección, casi siempre es el que estaba en su muñeca el día que pasó algo importante. Eso no aparece en ningún índice de precios. Vamos a bajar esto a casos reales, porque suena bien en teoría, pero se entiende mucho más rápido con ejemplos. 4 casos, 4 personas distintas, 4 relojes distintos. Al final vas a ver que solo uno de ellos hizo las cosas de manera honesta desde el principio, y no es el que tiene más dinero. Caso 1, el que compra para invertir y nunca vende. Se compró un Submariner en 2021 diciendo que era su fondo de retiro. 4 años después, el reloj sigue en su muñeca, tiene rayones, tiene una historia con su hijo y jamás lo ha listado en ningún lado. Ese señor no falló como inversionista. Nunca fue inversionista. Solo necesitaba la excusa para comprarlo sin culpa. Y la excusa ya cumplió su función. Caso 2. El flipper de 2021. Compró 3 Rolex distintos solo para revenderlos con ganancia. ¿Los vendió? Sí, pero nunca se puso ninguno más de un par de veces. Hoy, con el mercado 30% abajo, ya no puede hacer lo mismo. Y aquí está lo triste. De los 3 relojes, no tiene una sola historia que contar. Solo una hoja de cálculo que además ya no cuadra.
Caso 3. El que compró el Hamilton de $400 para su graduación. Nunca pensó en su reloj como inversión ni un segundo. Lo compró porque le gustó, porque marcaba el momento. 5 años después, ese reloj vale, en el mercado, prácticamente lo mismo que costó. Pero para él vale mucho más, porque nunca dependió de que subiera para sentir que fue una buena decisión. Se lo pone para entrevistas, para bodas, para días normales. Nunca lo ha pensado 2 veces. Y esa tranquilidad, la de no tener que pensarlo 2 veces, es algo que ni el flipper del caso 2 ni el inversionista del caso 1 han sentido nunca con un reloj. Los 3 compraron un reloj. Solo uno de los 3 terminó con algo que de verdad quería conservar. Caso 4, y este te lo pongo a propósito al final porque es el más común de todos. El tipo que compra un Casio de $60 y jamás, ni una sola vez, dice la palabra inversión. Simplemente le gustó, se lo puso y ya. Nadie le pregunta por qué lo compró, porque a nadie se le ocurre pedirle una justificación financiera a un reloj de $60. Y ese hombre, sin saberlo, ya está haciendo exactamente lo que el resto de este video te está pidiendo que hagas. Comprando honesto, sin excusas, porque simplemente quería el reloj. Si tú ya haces eso, no necesitabas este video. Pero si alguna vez usaste la palabra inversión para un reloj de 200, 500 o $1000 que en el fondo solo querías porque te gustaba, este video era para ti. Y si tu frase guardada de hace un rato se parece más al caso 1 o al caso 2 que al caso 3 o 4, tranquilo. No es que hayas hecho algo mal, es solo información nueva sobre por qué realmente compras lo que compras. ¿Te acuerdas de la pregunta que dejamos pendiente en el minuto 4? ¿Por qué la gente sigue usando la palabra inversión aunque los números digan lo contrario? Aquí está la respuesta completa. Nunca fue sobre el dinero. Fue sobre tener permiso para comprar algo sin sentir culpa. Y si ni siquiera el Rolex es garantía de nada, entonces el argumento financiero deja de servir en las dos direcciones. Deja de servir para justificar el reloj caro. Pero también deja de servir para prohibirte el reloj accesible que sí quieres. Porque si la lógica fuera solo compra lo que suba de precio, nadie debería comprar nunca ningún reloj. Y sin embargo, todos seguimos comprando relojes. Los que gastan 30,000 y los que gastan 300. ¿Por qué? Porque quieres algo que te represente en tu muñeca todos los días, sin decir una palabra. Nada de eso es irracional, nada de eso es vergonzoso. Lo único irracional era la parte donde sentías que tenías que mentirte sobre por qué lo hacías. Piensa en la última vez que viste a alguien presumir un reloj diciendo es que esto solo va a subir de precio. Ahora pregúntate honestamente, ¿esa persona algún día lo va a vender? La mayoría de las veces la respuesta es no. Lo van a usar hasta que se les gaste la correa, se lo van a heredar a un hijo, se lo van a quedar puesto en el cajón cuando compren el siguiente. El argumento de inversión nunca fue sobre vender, fue sobre tener permiso para comprar sin culpa. Nadie le pide a su ropa favorita que suba de precio para justificar habérsela comprado. El reloj debería poder vivir en esa misma categoría, ya no necesitas el permiso disfrazado. Puedes decir la verdad. Me gustó cómo se veía, me hizo sentir bien, lo quería. Esas 3 frases son, por sí solas, razón suficiente. Nadie le pide a un buen par de audífonos que sea una inversión inteligente. Nadie le pide a su chamarra favorita que suba de precio para justificar habérsela comprado. Compramos esas cosas porque nos gustan, porque nos sirven, porque nos hacen sentir bien usándolas. No necesitan ir acompañadas de una hoja de cálculo. No necesitan sobrevivir un argumento sobre tasas de depreciación. Solo necesitan ser verdad. Y hay algo casi gracioso en todo esto si lo piensas con calma. Pasamos años tratando de convencernos de que un objeto que usamos para ver la hora es en realidad un instrumento financiero. Cuando la verdad simple, la que casi nadie dice en voz alta, es mucho más sencilla que eso. Nos gusta cómo se ve un buen reloj. Nos gusta cómo se siente traerlo puesto. Y esa razón, por sí sola, siempre fue suficiente. Una cosa más, y ya con esto cierro. No te estoy diciendo que un reloj nunca pueda ser buena inversión. A veces lo es. Sobre todo si te tocó la referencia correcta en el momento correcto. Y eso es más suerte que estrategia. Lo que te estoy diciendo es que esa no puede ser la razón por la que lo compras. Puede ser un bono agradable si pasa. Nunca la excusa que necesitas para sentirte bien comprándolo. Así que la próxima vez que estés viendo un reloj y sientas la tentación de decir esto es una inversión, detente un segundo. Pregúntate qué es lo que en realidad estás sintiendo. Tal vez es cómo le pega la luz a la carátula. Tal vez es cómo se siente el peso en tu muñeca.
Tal vez es que cuando te lo probaste, por un segundo te sentiste como la versión de ti mismo que quieres ser. Esa es la razón real, y es más que suficiente. No necesitas que suba de precio para que haya sido una buena decisión. Necesitas usarlo, que se vuelva tuyo, que te acompañe en los días que van a importar dentro de 10 años. Esa es la verdadera inversión. No la que aparece en una hoja de cálculo, la que aparece en la foto de una boda, de una graduación, de un viaje con la persona que más quieres. Dentro de 10 años, nadie te va a preguntar cuánto ganaste revendiendo un reloj. Te van a preguntar la historia detrás de él. Los números del mercado secundario van a seguir subiendo y bajando, como siempre lo han hecho. Eso no está en tus manos. Lo que sí está en tus manos es dejar de pedirle permiso a una excusa financiera para comprar algo que ya sabes que quieres. Compra el reloj, disfrútalo. Y la próxima vez que alguien te pregunte por qué lo compraste, dile la verdad. Vas a ver que es una respuesta mucho más interesante que cualquier excusa financiera que se te hubiera podido ocurrir. Y la próxima vez que estés a punto de decir es que esto es una inversión, ya sabes exactamente qué es lo que en realidad estás diciendo. Si este video te hizo ver tu propio reloj distinto, cuéntamelo en los comentarios. Y si todavía no encuentras el que de verdad te representa, aquí seguimos hablando de esto cada semana, no de precios, de lo que en verdad significa lo que te pones en la muñeca. Nos vemos en el próximo video.